Encontré su diario entre viejos papeles, escondido en un cajón de la cocina. Ese mismo diario en el que ella, la niña, había estado escribiendo todo este tiempo. No podía hablar, pero entendía todo. Todavía recuerdo cómo intentaba mover las manos, cómo su rostro se retorcía de dolor, pero todos apretábamos los dientes y hacíamos como si no lo viéramos. Pensaba que estaba simplemente enferma, pero resultó ser solo el principio. Cerré el diario y me senté en la mesa. Afuera, la noche caía, y solo la luz tenue de la lámpara iluminaba la habitación en la que todos vivíamos. Vi su reflejo en el cristal. Los pensamientos se dispersaban, pero había algo claro. Si no hacía nada, ya no habría más niña. Ya sentía cómo el sistema en el que me encontraba me devoraba por completo. Comencé a pensar en cuándo empezó todo. Toda esta historia de la niña en la silla de ruedas, como en una jaula, su sufrimiento, nuestro acto de cuidado. Todo había sido cuidadosamente planeado. Pero yo creía que era algo temporal, que se recuperaría. Qué ingenuo fui. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo no ver que todo esto era una mentira, complicada y despiadada? O tal vez simplemente quería creer lo que veía. En esta familia, siempre fui el extraño. Era el que debía callar, ser conveniente. Pero esa niña no era solo una pieza del plan. Era la víctima. Y ahora sabía que esta era mi guerra. Un sistema que siempre había sido intocable, ahora me obligaba a elegir. Calla o salva. Cuando habló, todo se derrumbó. Todo lo que creía se hizo añicos. No podía creerlo, pero sus palabras eran claras, como la luz. Su voz, suave, pero llena de dolor, cuando me dijo la verdad. No la tenían enferma, la mantenían quieta porque su sufrimiento generaba dinero. Todo ese tiempo no estaba enferma, solo era una esclava. No sabía qué hacer, estaba atónito, pero algo dentro de mí se rompió. Y entonces empecé a preguntarme, ¿puedo cerrar los ojos y seguir como si nada? ¿Cómo puedo seguir siendo el que se queda en las sombras, el que sigue apoyando a una familia que está detrás de este mal? Pero si me quedo en las sombras, ella desaparecerá, y no puedo dejar que eso pase. Me levanté y me acerqué a la ventana. En la oscuridad de la calle no había nadie, pero sentía la mirada. Esa mirada que siempre me había perseguido en esta casa. Mi esposa siempre había estado ahí, pero ahora no sabía si podía confiar en ella. ¿Puedo confiar en mí mismo? Pensé en ello toda la noche, también en su familia, esos ricos y despiadados, que la habían usado como una herramienta. Pero ahora ¿qué? ¿Qué puedo hacer contra ellos? Ellos son más fuertes, lo tienen todo, y yo era nada entre ellos. No pude dormir esa noche. La imagen de la niña, sus ojos llenos de miedo y desesperación, no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos temblorosas, sus labios sellados por el dolor. El peso de la verdad me aplastaba, pero no podía hacer nada. Al menos no todavía. Tenía que estar seguro de lo que había escuchado. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si sus palabras eran producto de su dolor, una confusión provocada por la enfermedad? Number No podía pensar así. La mañana llegó sin tregua, pero me levanté con el estómago retorcido, un vacío pesado en el pecho. La casa estaba en silencio. La niña, como siempre, estaba quieta, inmóvil en su silla de ruedas. Las mismas caras, las mismas rutinas. Nada había cambiado, salvo que ahora yo no podía dejar de pensar en lo que había oído. Mi esposa bajó las escaleras, con su cara de siempre, una mezcla de preocupación fingida y un ligero cansancio. Me saludó con un beso en la mejilla, pero yo no podía corresponder a su gesto. La miré, buscando algo en sus ojos, alguna pista, alguna señal de que ella también sabía algo. Pero no vi nada, solo su mirada vacía, tan acostumbrada a la farsa. Quizás era yo el que ya no veía las cosas con claridad, o quizás no quería verlas. ¿Cómo está ella?, preguntó con voz suave, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Como siempre, respondí, intentando sonar casual, aunque mi voz sonaba hueca.
Me costó no mirarla directamente a los ojos, pero tuve que controlarme. No podía dejar que sospechara. Ella asintió sin hacer preguntas. Se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Yo, sin embargo, no podía quitarme la sensación de estar en un lugar ajeno, como si todo lo que me rodeaba fuera un decorado vacío. Miré a la niña, que estaba en su silla, mirando al frente, inmóvil. ¿Por qué había estado tan tranquila en su sufrimiento? ¿Era posible que todo esto hubiera sido planeado desde el principio? Mi mente seguía dando vueltas a sus palabras, pero no encontraba respuestas. La niña había hablado claro, pero ¿cómo podía estar seguro? Tal vez era un error de interpretación, una mentira nacida de la desesperación. Pero cuando lo pensaba bien, todo encajaba. ¿Por qué la mantenían en esa silla de ruedas si no estaba realmente enferma? ¿Por qué nunca la habían llevado a un médico fuera de la familia? ¿Por qué no había ningún informe de especialistas, ningún diagnóstico claro? Todo me apuntaba a una verdad incómoda, a una conspiración que no podía ignorar. Necesitaba pruebas. No podía hacer nada sin pruebas. Me levanté y me acerqué a la niña, que me miraba con unos ojos que parecían suplicantes. Yo me agaché frente a ella, intentando sonreír, aunque mi garganta estaba cerrada por la angustia. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste anoche?, le susurré, sin esperar respuesta. Aunque de alguna manera sentí que su mirada me respondía. Ella entendía. Sabía que yo lo sabía. Me levanté y me dirigí hacia el estudio, donde guardaba mis documentos. Tenía que empezar a buscar algo, cualquier cosa que pudiera demostrar que lo que la niña me había contado era cierto. Fue entonces cuando recordé el pequeño cuaderno que ella siempre llevaba consigo, un cuaderno de notas que nunca nadie había revisado. Quizás allí encontraría algo más, algo que no fuera visible a simple vista, algo que me diera la certeza de que lo que había oído no era solo una pesadilla. Lo encontré rápidamente, entre una pila de papeles olvidados. Abajo, en la esquina, estaba el cuaderno. Lo tomé entre mis manos y lo abrí, con cuidado. Las páginas estaban llenas de garabatos, frases incompletas, pero algo me llamó la atención. Una serie de números y fechas. Parecían no tener sentido, pero cuando los leí detenidamente, una conexión se formó en mi mente. Las fechas coincidían con ciertas visitas médicas que la niña nunca había mencionado. Y los números parecían ser códigos, quizás relacionados con alguna transacción. ¿Qué significa todo esto?, murmuré para mí mismo, mientras la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Cerré el cuaderno y me senté en el escritorio. Ahora, al menos, tenía algo sobre lo que trabajar. Algo que me permitiría, tal vez, encontrar la verdad oculta detrás de todo esto. Pero aún me quedaba una gran pregunta. ¿A quién podía confiar? ¿Mi esposa? ¿Ella también estaba involucrada? ¿O era solo una víctima, igual que yo? El silencio de la casa era ensordecedor. Todo a mi alrededor parecía querer callarme. El tiempo parecía haberse detenido. La verdad sobre la niña seguía rondando en mi mente, pero aún me faltaban piezas del rompecabezas. El cuaderno que había encontrado estaba lleno de pistas, pero no suficientes. ¿Cómo podía estar tan cerca de la verdad y, al mismo tiempo, tan perdido? Necesitaba confirmar lo que había oído y visto, pero la duda me mantenía atrapado. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi propia familia. La tarde cayó sin que hubiera tomado ninguna decisión clara. Necesitaba más información, algo que me diera la seguridad de que estaba en lo cierto. Fue entonces cuando recordé a Javier, un viejo amigo de la universidad, que ahora trabajaba como abogado. A pesar de todo lo que estaba pasando, mi mente aún no podía escapar de la idea de pedirle ayuda. Javier siempre había sido una persona que entendía cómo funcionaban las cosas detrás de las cortinas, cómo manipular la ley a favor de los intereses de alguien. Quizás él podría darme una pista de qué camino seguir. Lo llamé. Sabía que no sería fácil hablar de algo tan delicado, pero necesitaba una respuesta. Javier, soy yo, Luis. Necesito hablar contigo.
de algo importante. Al principio, la voz de Javier sonó cautelosa, como si estuviera intentando descifrar el tono de mi llamada. Claro, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No sé si estoy bien, pero hay algo que no me deja en paz, y no puedo seguir ignorándolo. Silencio. Un largo silencio. Javier siempre había sido directo, sin rodeos. Habla, ¿qué está pasando? Es sobre mi familia, sobre la niña. Creo que me están ocultando algo grave. Necesito saber si estoy equivocado o si realmente hay algo detrás de todo esto. Su voz cambió. Se volvió más seria, casi profesional. ¿Qué quieres decir con algo grave? Luis, ya sabes que no puedo ayudarte si no eres claro. Creo que la niña no está enferma como dicen. Creo que la están manteniendo en esa silla de ruedas por dinero, por algo que tiene que ver con la familia. Es un juego, Javier, pero no sé cómo probarlo. Hubo un momento de silencio, y luego su voz, grave, respondió. Escúchame bien. No puedo darte consejos legales sin saber todos los detalles, pero si lo que estás diciendo es cierto, estás metido en algo mucho más grande de lo que imaginas. Los grandes nombres, las influencias. No va a ser fácil. Lo sé, respondí, sintiendo una presión en el pecho. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si no hago nada, esa niña nunca tendrá una oportunidad. Javier suspiró. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. Sabía que estaba dando un paso peligroso, pero ya no había marcha atrás. Necesitaba respuestas, y a veces, las respuestas venían con un precio. No podía quedarme quieto, no mientras la niña estuviera atrapada en esa mentira. Al día siguiente, me desperté temprano, decidido a hacer lo que fuera necesario para desmantelar esa farsa. No podía seguir observando sin hacer nada. Mi mente seguía atrapada entre la confusión y el temor, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Ya no era el mismo hombre que había llegado a esta casa, que había cerrado los ojos ante todo. Ahora, con cada paso, me acercaba más a la verdad. Fui a la oficina de mi esposa. Allí, entre documentos y fotos, comencé a revisar las cuentas familiares. Sabía que mi suegra, en particular, tenía una gran influencia sobre las finanzas. Todo apuntaba hacia ella. Había transferencias sospechosas, dinero que se movía de cuentas privadas a otras, sin una explicación clara. Cada número, cada firma, parecía confirmarme lo que ya sospechaba, pero aún me faltaba algo. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que me permitiera confrontar a los responsables sin quedarme en el aire. Fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Una carta. Estaba oculta, casi como si alguien intentara esconderla a propósito. La abrí con cautela. Era una carta médica, firmada por un doctor de la familia. Su diagnóstico estaba claro, pero al margen había una anotación que no encajaba con el resto. Condición sospechosa. Posible simulación. El aire se me escapó de los pulmones. La verdad estaba justo frente a mí. No era solo una farsa, era un juego sucio llevado al límite, una vida destruida por la codicia. Ahora tenía lo que necesitaba. Y mi siguiente paso sería un punto de no retorno. Pero antes de actuar, debía esperar la respuesta de Javier. La partida apenas comenzaba. La mañana siguiente fue la más larga de mi vida. La carta, con esa anotación al margen, me quemaba en las manos. ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera notado antes? La condición sospechosa, la posible simulación, todo lo que había sospechado sobre la niña, ahora estaba a la vista, pero el miedo a actuar aún me paralizaba. Necesitaba tiempo, pero el tiempo era lo único que no tenía. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando un plan, una forma de exponer la verdad sin destruirlo todo de inmediato. Esa tarde, Javier me llamó. Su voz sonaba tensa, como si estuviera a punto de decirme algo importante, pero también peligroso. Luis, te he conseguido algo, pero no te va a gustar. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no podía haber buenas noticias.
Me acerqué al teléfono, apenas respirando. ¿Qué es? Encontré la firma del médico. Y algo más. Esos diagnósticos de la niña, en realidad, los firman varios médicos, pero nunca la han visto. Es todo falso. Cada una de las visitas médicas son inventadas. No hay registros oficiales, nada que confirme que la niña tenga la enfermedad que dicen. Todo está arreglado para que parezca legítimo, pero es una fachada. La familia está utilizando a la niña para conseguir dinero, para mantener esa imagen de cuidado que les da credibilidad ante el público. Una ola de ira y frustración me envolvió al escuchar sus palabras. Pero había más. Javier no se detuvo ahí. He hablado con alguien que estuvo cerca de esa clínica. Aparentemente hay una red de médicos involucrados en esta farsa. Y los fondos que reciben Luis no son pequeños. Si esto llega a salir a la luz, caerán muchísimas cabezas. Mi mente dio vueltas al recibir esa información. El peso de lo que estábamos a punto de hacer era enorme. Ya no era solo una cuestión de salvar a la niña, era un asunto de poder, de personas muy poderosas, que no iban a dejarse derrocar fácilmente. ¿Y si todo esto no era solo una conspiración familiar, sino algo mucho más grande? Algo que iba más allá de lo que yo podía controlar. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a tomar control. Tienes que tomar una decisión, Luis. Esto es más grande que tú, que la niña, que todos. Si decides seguir adelante, tienes que estar preparado para perderlo todo. Pero si no lo haces, estás permitiendo que esa niña siga siendo una prisionera. Y tu familia, Luis, seguirá siendo cómplice de todo esto. Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Era el momento de actuar? ¿O debía esperar a tener más pruebas? Pero sabía que, cuanto más esperara, más difícil sería detenerlo todo. La presión aumentaba. La vida de la niña estaba en mis manos, y cada minuto que pasaba, ella se hundía más en la mentira que su familia le había impuesto. Y yo no podía seguir siendo cómplice. Colgué el teléfono y me dirigí a la habitación de la niña. Ella estaba allí, como siempre, inmóvil, pero sus ojos me miraban, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Me acerqué a ella, y por un momento, me quedé allí, observándola. Era imposible no sentir que ella era parte de un juego, pero también era imposible ignorar el sufrimiento que había vivido. Y al final, eso era lo único que importaba. Ella era una víctima, igual que yo. Mi decisión estaba tomada. No podía seguir siendo el hombre que guardaba silencio, el que se escondía detrás de su miedo. Si tenía que perderlo todo, lo perdería. Al menos, podría mirarme al espejo y saber que, al final, hice lo correcto. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi esposa. ¿Luis? Su voz sonaba extraña, nerviosa. Necesito que hablemos. Está pasando algo raro en casa. Tu hermana acaba de llamar. ¿Por qué no me has dicho nada? Mi mente dio un giro brusco. ¿Por qué mi hermana? ¿Qué sabía ella? Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación estaba escapando de mis manos más rápido de lo que había imaginado. Pero ya no había marcha atrás. Iba a hacer lo que debía hacer y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Estoy en el jardín, espera allí. Respondí, sin siquiera pensar en las palabras que estaba diciendo. Ahora todo iba a explotar, y no importaba cómo. Al salir al jardín, el aire frío de la tarde me golpeó la cara. Mi mente estaba un caos, pero tenía que mantener la calma. Lo que estaba a punto de suceder iba a cambiarlo todo, y no podía permitirme titubear ni por un segundo. Al fondo vi a mi esposa, de pie, nerviosa, mirando hacia la casa. Su expresión reflejaba incertidumbre, y algo más. ¿Sospecha? No sabía si podría seguir ocultándole la verdad, pero ya no quedaba espacio para más mentiras. Me acerqué lentamente, cada paso me costaba más. Había vivido tanto tiempo en la mentira que la idea de enfrentarla de golpe me parecía aterradora. Pero lo peor de todo era lo que eso implicaba para ella. Si todo lo que había descubierto salía a la luz, mi familia estaría arrasada. Todo lo que habíamos construido juntos, la fachada de nuestra vida perfecta,
caería como un castillo de naipes. Luis, ¿qué está pasando?, me preguntó ella, con un tono que no dejaba lugar a evasivas. Sus ojos me atravesaban, buscando respuestas que yo no podía darle. Intenté hablar, pero las palabras se me atragantaron. Al final, tomé aire y le dije lo único que sabía decir con certeza. Lo que está pasando es que nuestra hija está atrapada en una mentira. No está enferma, no necesita esa silla de ruedas. Todo esto, todo, es un juego de tu familia para sacar dinero. Hubo un momento de silencio. Ni un suspiro, ni un grito. Solo el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles cercanos. Ella no reaccionó de inmediato, y eso me desconcertó aún más. ¿Qué estás diciendo? Su voz sonó como un susurro, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Sus manos se apretaban contra el abrigo, y su cuerpo parecía encogerse. Lo estoy diciendo porque es la verdad, respondí, intentando mantener la firmeza, aunque me sentía desmoronarme por dentro. Lo supe cuando encontré su diario, cuando encontré esa carta médica, cuando hablé con Javier. Todo está documentado. Es una farsa. Lo que han estado haciéndole a esa niña es un crimen. Finalmente, reaccionó, pero no como esperaba. En lugar de la rabia, el miedo, o incluso la sorpresa, vi algo peor. Una frialdad desconcertante. No sé qué esperas que haga, dijo, mirando al suelo, su voz casi inaudible. No levantó la vista. Fue como si un muro de hielo se hubiera levantado entre nosotros. Me sentí herido, desbordado. ¿Cómo podía ella ser tan indiferente? ¿Cómo podía no entender la gravedad de lo que le estaba diciendo? Era su sobrina, su familia, y lo único que parecía preocuparle era su propia seguridad. ¿No entiendes? Esto no es solo un error, es una manipulación de toda una vida. Están usando a la niña, están mintiendo para quedarse con el dinero. ¿Vas a quedarte callada? ¿Vas a dejar que siga pasando? Mi voz subió de tono, desesperado, pero no podía detenerme. Ella levantó la cabeza lentamente, sus ojos vacíos de emoción, pero al mismo tiempo llenos de algo que no podía comprender. Luis, ¿y qué quieres que haga? No soy como tú. Yo no puedo arruinar mi vida por una niña que ni siquiera es mía. Mi familia es todo lo que tengo, y no puedo ir contra ellos. Las palabras me golpearon como un puño. ¿Acaso no comprendía que su familia estaba destruyendo una vida? ¿Acaso no lo veía? Pero todo lo que ella veía era la seguridad que le daba esa familia, esa estructura a la que siempre había pertenecido. Y yo ya no podía quedarme en silencio. No podía seguir siendo parte de esa mentira. Lo que estás diciendo es terrible, le respondí, mi voz rota pero firme. Pero lo que más me duele es que estás defendiendo lo indefendible. Ella no dijo nada más. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la casa, dejándome ahí, en el jardín, con el viento gélido golpeándome la cara y el sabor amargo de la traición en la boca. Por un momento, pensé que la había perdido para siempre. Pensé que nunca podría estar con ella si tomaba este camino. Pero, mientras la observaba alejarse, algo se encendió dentro de mí. La decisión que había tomado ya no se podía cambiar. No podía seguir mirando hacia otro lado. Mi teléfono vibró en el bolsillo, y al ver la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Era Javier. Luis, tenemos que movernos rápido. La situación se ha complicado. He conseguido algo que puede ser la clave. Prepárate, esto va a estallar. Mi respiración se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Ya no había vuelta atrás. El sonido del teléfono retumbaba en mis oídos. La llamada de Javier no podía haber llegado en peor momento. Mi mente seguía dando vueltas a lo que acababa de ocurrir con mi esposa. Sus palabras, su indiferencia, el muro que había levantado entre nosotros. Todo eso me pesaba más que cualquier otra cosa. Sin embargo, no podía detenerme. La niña seguía siendo la prioridad, y todo lo demás era secundario. Luis, necesitamos actuar rápido. Lo que he encontrado es algo que no pensaba que encontraría. La voz de Javier sonaba grave, como si estuviera en medio de algo urgente. ¿Qué es?
respondí con la garganta apretada, sin poder ocultar la ansiedad en mi tono. Los fondos, esos que están moviendo con el nombre de la niña. Hay una gran cantidad de dinero circulando por cuentas fantasma, pero hay algo más. Están usando a otros niños en situaciones similares, no solo a tu sobrina. Esto va mucho más allá de lo que pensábamos. Hay una red organizada de médicos y prestanombres involucrados. Si esto se destapa, las consecuencias no solo afectarán a tu familia, sino a muchas otras. Mis manos comenzaron a temblar. Ya no se trataba solo de salvar a la niña. Se trataba de algo mucho más grande, algo que no podía enfrentar sin ayuda. Era como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. Pero, a la vez, algo dentro de mí sabía que no podía dar marcha atrás. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, tratando de recuperar el control de mis emociones. Mañana, a primera hora, tenemos que presentar la denuncia. He hablado con un fiscal que está dispuesto a actuar, pero tenemos que estar seguros de que tenemos las pruebas irrefutables. Lo que tienes no es suficiente, necesitamos más. Pero si quieres hacerlo, no hay vuelta atrás, Luis. Sabes lo que está en juego. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que conocía. La familia, el trabajo, todo lo que había sido seguro y estable para mí. Ahora estaba frente a una decisión que podría destruir todo lo que había construido. Estoy listo, respondí, sin vacilar, a pesar de la incertidumbre que me invadía. Si lo hacía, no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de duda se estaba convirtiendo en un incendio que lo consumiría todo. El teléfono se cortó, y me quedé ahí, en la quietud de la casa, sin saber exactamente qué hacer. La sensación de estar solo, de estar luchando contra algo mucho más grande que yo, me invadió por completo. Miré alrededor, la casa que había sido mi refugio, mi lugar de seguridad, y me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era un simple espectador, ya no era el hombre que cerraba los ojos ante la injusticia. El miedo seguía allí, como una sombra, pero también lo estaba el coraje. Algo en mí había cambiado. No podía dejar que esta farsa siguiera adelante. No podía dejar que esa niña sufriera más, que mi familia siguiera atrapada en esta mentira. No mientras yo pudiera hacer algo al respecto. A la mañana siguiente, me dirigí al lugar donde todo comenzaría a cambiar. No sabía cómo terminaría esta historia, pero sabía que el primer paso ya estaba dado. La mañana llegó con la promesa de un cambio irreversible. Cuando desperté, el sol aún no había salido, pero el peso de la decisión ya estaba sobre mí. Todo lo que había estado guardando en secreto, todas las mentiras y traiciones que había ignorado por años, ahora estaban a punto de salir a la luz. No podía darle marcha atrás a esto, ni a mí mismo. No podía dejar que la familia siguiera utilizando a la niña como una ficha más en su juego. Antes de salir de casa, pasé por la habitación de la niña. La encontré dormida, en su silla de ruedas, la misma expresión vacía de siempre, como si nada cambiara. Miré sus ojos cerrados, el dolor que había estado callando todo este tiempo. Mi pecho se apretó al verla tan vulnerable, pero al mismo tiempo sentí una furia creciente. No podía seguir siendo parte de esta mentira. No podía permitir que el abuso continuara. Cuando llegué al lugar acordado con Javier, sentí el peso de la incertidumbre en cada paso. El fiscal al que me había referido Javier estaba esperando, junto con algunos otros miembros del equipo legal. Era un grupo pequeño, pero eficiente. Sabían lo que estaban haciendo. Pero algo en el ambiente, la tensión, el silencio que colapsaba cada conversación, me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Luis, ¿estás seguro de esto?, me preguntó Javier mientras me guiaba hacia una sala pequeña y austera. Su voz sonaba más grave que de costumbre, pero no era el momento para dudas. Sí, estoy seguro. Mi respuesta fue tajante, aunque la ansiedad me devoraba por dentro. El fiscal, un hombre de rostro severo, me miró con atención, como si estudiara cada palabra que salía de mi boca.
Me pidió que le entregara las pruebas que había recolectado. Lo hice, dándole el cuaderno de la niña, la carta médica, las transacciones bancarias, todo lo que había logrado reunir en esos días. El silencio en la sala se alargó, y el fiscal comenzó a revisar los documentos. El ambiente estaba cargado de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido. En esos pocos minutos, todo lo que había hecho, todo lo que había puesto en juego, parecía volverse aún más real. Esto es grave, dijo el fiscal, levantando la vista de los papeles. Hay suficiente evidencia aquí para iniciar una investigación formal, pero debo advertirle, esto no va a ser fácil. La familia de su esposa tiene mucha influencia. Van a hacer todo lo posible por desacreditarlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que las consecuencias de esto podrían ser devastadoras, no solo para mí, sino para la niña, que al final de todo sería la más afectada. Pero ya no importaba. El dolor de ver cómo su vida había sido manipulada por la codicia de los demás pesaba más que cualquier temor o amenaza. Lo sé, respondí, mi voz firme. Ya no había vuelta atrás. No podía seguir mirando hacia otro lado, no mientras tuviera la oportunidad de hacer algo. El fiscal asintió, mirando los papeles con una expresión grave. Después, levantó la mirada, como si estuviera tomando una decisión. Entonces, esto comienza ahora. Estamos listos para proceder. La denuncia formal será presentada esta tarde. El nudo en mi estómago no desapareció, pero algo dentro de mí se sintió más ligero. A pesar de todo lo que podría perder, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Y aunque el futuro era incierto, una parte de mí ya sentía que había ganado algo más importante que cualquier victoria material. Había tomado el control de mi vida, había tomado el control de la verdad. Pero todo esto no era más que el principio. La denuncia fue presentada. La noticia se esparció como fuego, arrasando con todo a su paso. Los arrestos comenzaron al día siguiente. Mi cuñada, mi suegra, los médicos involucrados, todos cayeron. El sistema que había protegido su mentira se desplomó ante la ley. Yo, en silencio, observaba desde las sombras. La niña, finalmente libre, comenzó su vida nueva. El peso sobre mis hombros se aligeró, pero no desapareció. No hubo celebraciones, solo un silencio profundo, como el que acompaña a un final inevitable. Ella, finalmente, podía respirar.